Listo, niños. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en este día, ¿verdad? Damos inicio a nuestra clase de ¿qué? De lenguaje, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar en este día, ¿cierto? A colocar en práctica nuestros conocimientos. Entonces les doy la bienvenida, como dice acá. Y entonces vamos a iniciar con nuestra clase. ¿Listo, niños? Entonces, iniciemos. Listo. Listo. Entonces vamos a hablar sobre los tiempos verbales. Ustedes se acuerdan que la clase pasada habíamos mencionado lo que era que un verbo, ¿verdad? Y los verbos, ¿qué son los verbos? Los verbos nos expresan la acción, ¿verdad? Lo que está realizando que el sujeto en una oración, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos María juega baloncesto. ¿Cuál sería el verbo ahí? Jugar. ¿Qué es lo que está realizando que María, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces, hoy vamos a aprender cuáles son esos tiempos verbales, ¿cierto? Porque existen tres, ¿cierto? Los cuales nos ayudan a mencionar y diferenciarlos en los unos de los otros. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar del ayer o antes. ¿Qué será esto del ayer y qué será esto del antes? Ayer es algo que ya pasó, ¿verdad? Ayer fue el Día de las Madres, ¿cierto? Ayer comieron mucha torta, comieron muchos pasabocas, ¿cierto? Algo que ya que pasó, ¿verdad? Que se encuentra en donde? Atrás. Listo. También en el tiempo verbal estamos hablando de lo que está sucediendo ahora. Ustedes en este preciso momento están, ¿qué? Observando la clase de lenguaje, ¿cierto? Ustedes están, como esta niña triste, estarán felices observando la clase de lenguaje. Yo espero que muy feliz, ¿cierto? Y muy atentos. Es algo que están realizando en este momento. Algunos pueden estar en el celular, otros pueden estar en el computador. Algo que está, ¿qué? Realizando en este preciso momento, ¿cierto? Vamos a seguir. Listo. Y del mañana o después. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer mañana? Mañana se van a levantar, seguramente se van a bañar, ¿verdad? Van a recibir sus clases virtuales, pero ¿qué van a realizar en la tarde? Muchas veces pues hay personas que tienen ya su rutina definida, pero hay otros que no, ¿cierto? Es algo que todavía no ha pasado y que va a suceder, ¿listo? Ustedes tenían una tareita, unos niños ya me la enviaron y los que no, entonces las estaré recibiendo, en donde ustedes me contaban qué hicieron ayer y qué iban a realizar que mañana, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, ahí ustedes me contaban las actividades que estaban realizando o que ya habían realizado. Muy fácil, ¿cierto? Entonces, mencionamos que los tiempos verbales son tres. Vamos a ver cuáles son. Ahí los mencionamos, pero ahora los vamos a identificar con el nombre preciso. Listo. Entonces, el primero es el presente, lo que estamos realizando en el momento, ¿verdad? ¿Qué están ustedes realizando en el momento? Algunos pueden estar terminando de desayunar, algunos deben estar, no sé, peinándose, otros muy atentos a la clase. La acción que ustedes están realizando. Recordemos nuevamente de que una oración siempre va a tener un sujeto, un predicado y verbos, ¿cierto? Bueno, en estas oraciones presentes. Ahorita vamos a ver también los tipos de oraciones, ¿listo? Pero entonces en esta oración vamos a encontrar un sujeto, ¿verdad? Y también debemos identificar el verbo. Entonces ustedes van a observar acá en la pantalla y me van a decir cuál es el verbo de esta primera oración. ¿Será yo? ¿Será manzanas? ¿O qué está realizando? Acá en paréntesis dice comer. ¿Cuál sería el verbo? Acordémonos de que los verbos se escriben en infinitivo. Entonces hay unos que terminan en ¿verdad? Como ese. Entonces este sería el verbo que sería comer. Pero entonces, ¿será que yo puedo colocar en la oración yo comer manzanas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? No, ¿verdad? Debemos colocar yo como, yo comí o yo comeré, ¿verdad? Pero yo no puedo colocar yo comer, ¿verdad? Tengo que cambiar ese verbo, ¿verdad? Entonces, esta primera oración, ¿cómo quedaría? Si está en presente, ¿cómo quedaría? Yo como, ¿verdad? Porque es algo que se está realizando. Entonces, yo como manzanas. Acá, mi madre, ¿cuál es el verbo?
planchar, ¿verdad? Acordémonos, ir, ¿verdad? Mi madre plancha, acordemos que estamos ubicando el verbo ¿qué? ¿En qué? En presente, ¿cierto? Entonces, mi madre plancha una camisa, ¿verdad? Acá. Tu hermano y tú, el verbo estudiar, entonces tu hermano y tú estudiar en la misma universidad, no. Estudiamos ¿en qué? En la misma universidad, ¿cierto? Muy sencillo, ¿cierto? Listo, niños. Entonces, a partir de estos ejemplos vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, acordemos que los verbos, en este momento estamos hablando de los verbos que se escriben en qué? En presente. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Listo. Pasado. Acordémonos de que el presente es que el ahora, ¿cierto? El pasado es que ayer, ¿cierto? Antes, lo que habíamos mencionado en un principio, ¿cierto? Entonces, acá vamos a observar una imagen que dice, ayer comí espaguetis. ¿Cuál sería el verbo ahí? ¿Comí? No, el verbo sería comer y el pasado sería comí. Listo, muy sencilla esa parte, ¿cierto, niños? Entonces, el verbo acordémonos que es comer. ¿Y cómo lo adecuamos en la oración? Comí, porque estamos hablando en qué? En pasado, ¿cierto? Si fuese presente, sería ayer ayer como espaguetis. No, sería hoy como espaguetis, ¿no? Se utilizaría el ayer, ¿verdad? Tendríamos que cambiar el sentido de qué? De la oración. Listo. Vamos a seguir. Listo, el futuro. El futuro es algo que va a suceder, que todavía no ha pasado, ¿cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo y dice, mañana comeré lentejas. ¿Cuál sería el verbo ahí nuevamente? Comer, ¿cierto? Porque yo no digo mañana comer lentejas, ¿cierto? Yo digo mañana ¿qué? Comeré lentejas. Este sería ¿qué? Nuestro verbo. Listo, muy sencilla. Y si fuese que presente yo digo mañana, no digo hoy como lentejas, ¿verdad? Tengo que transformar esa oración. Listo, vamos a seguir. Y vamos a observar unos ejemplos. Listo, entonces acá ustedes en la pantalla van a observar una tablita, ¿verdad? Una tablita la cual la vamos a dibujar en nuestro cuaderno de lenguaje. Esta hermosa tablita nos presenta la conjugación de los verbos, ¿verdad? ¿En qué? En tres tiempos, listo. Entonces, de esta manera nosotros debemos conjugar los verbos en la oración. ¿Se acuerda que yo les decía que en la oración no podíamos decir yo comer lentejas, sino yo comí, ¿verdad? Comí sería ¿qué? La conjugación de los verbos. De hecho, nosotros cuando hablamos conjugamos los verbos y no sabemos, ¿cierto? Pero entonces a veces se nos dificulta un poquito cuando estamos escribiendo. Entonces acá vamos a organizarnos y entender un poquito esta parte. ¿Listo? Entonces, acordémonos de que de esta forma vamos a aprender a conjugar los verbos en tres tiempos. Acordémonos cuáles son esos tres tiempos verbales. Son presente, pasado y futuro. ¿Cuáles son los tres tiempos de los verbos? A ver, ¿cuáles son los tiempos verbales? Presente, pasado y futuro. Listo. Vamos a empezar con presente. Sería yo doy, ¿cierto? Tú das, ¿verdad? Él o ella da. Nosotros o nosotras damos, vosotros o vosotras dais, ellos dan, el presente, ¿cierto? Y entonces acá vamos a observar el ¿qué? El pasado, ¿verdad? El pasado es algo que ya sucedió, entonces ustedes dicen yo di o yo daba. Tú diste o tú dabas, él o ella, ¿verdad? Dio, él o ella daba, ¿verdad? Nosotros o nosotras dimos o dábamos, vosotros o vosotras disteis o dabais, ¿verdad? Ellos o ellas dieron o ellos y ellos dan.
Listo, entonces eso también acordemos que nosotros siempre hablamos en que en primera, en segunda o en qué, tercera persona. Listo, entonces vamos a empezar con esta parte que es muy sencilla. Entonces, ya aprendimos a conjugar los verbos, ¿cierto? Entonces, acordemos que nosotros no escribimos, vamos a ver acá nuevamente este ejemplo. Nosotros no decimos mañana comer lentejas. Yo conjugo el verbo y dice mañana ¿qué? Comeré lentejas. ¿Listo? Muy sencillita que esa parte. Entonces vamos a volver a nuestro ejemplo de la tablita. Listo. Entonces acordémonos nuevamente cuáles son los tres tiempos verbales. Presente, pasado y futuro. Yo doy, ¿verdad? Pasado, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el pasado de doy? Di. ¿Cuál sería el futuro de doy? Daré. Listo. ¿Cuál sería el pasado de das? Diste. ¿Cuál sería el futuro? Darás, ¿verdad? Entonces, muy sencillita esta parte, ¿verdad? Hasta aquí. Espero que estemos claros y si tienen alguna inquietud, niños, entonces me van a escribir a mi WhatsApp y yo con gusto les contestaré. Listo. Entonces, vamos a proseguir. Listo. Entonces acá tenemos un ejemplo. ¿Listo? Para ponerlo en práctica. Listo. ¿Cuál sería el pasado de volar? A ver. ¿Cuál sería? Vamos a pensar, a ver, un segundo para que piensen. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería el pasado de volar? Volé. ¿Cuál sería el futuro de volar? Volaré, ¿cierto? ¿Cuál sería el presente de andar? A ver, 5 segundos otra vez. 5, 4, 3, 2, 1, listo. ¿Cuál sería el presente de andar? Ando, ¿cierto? Porque es algo que está realizando en ese momento. ¿Cuál sería el pasado de andar? Anduve, ¿verdad? ¿Y cuál sería el futuro? Andaré. Sencillo, ¿cierto? Ahora vamos con este. Desaparecer. Este sería ¿qué? El verbo, ¿verdad? ¿Y cuál sería el presente? A ver, otra vez pensemos. Desaparezco, ¿verdad? ¿Cuál sería el pasado? Desaparecí, ¿verdad? ¿Y cuál sería el futuro? Desapareceré. Muy fácil. Ahora ustedes van a hacer este último solitos. A ver cómo les va a ir. A ver, muy bien. Chan. Ustedes van a hacer este en sus cuadernitos. Y espero que les quede muy bien porque ustedes son muy pilos. Listo, niños. Entonces, hasta ahí. Espero que nos quede muy clara la lección. Entonces, ¿cuál es la idea, niños? Que ustedes tomen los apuntes en sus cuadernos, ¿verdad? Después de que tomen los apuntes de esta primera parte, ¿cierto? Van a tomar los apuntes de esta primera parte. No se nos puede olvidar que esta tablita de acá es muy importante desarrollarla, ¿listo? Porque son los tiempos verbales. Nosotros lo hacemos cuando hablamos, pero también es muy importante que identificarla en la manera de escribir. Entonces, estamos claros hasta ahí, ¿cierto, niños? Entonces, después de hacer esto, después de hacer esta actividad, vamos a hablar en la oración, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para escribir, ¿verdad? En la oración. ¿Listo? ¿Cómo lo utilizamos en una oración? Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Listo, niños? Entonces, espero que hasta ahí esté todo claro. Nos vemos en el siguiente videito. Esto es muy cortita, esta parte de acá. Entonces, no se preocupe. Entonces, nos vemos a continuación.